Mucha gente cree que todos los frutos secos son saludables, pero eso no es cierto. Algunos de ellos pasan por procesos que destruyen sus nutrientes, acumulan toxinas o incluso contribuyen a la inflamación del cuerpo. En el vídeo de hoy, conocerás los 4 peores frutos secos que nunca deberías incluir en tu dieta y, lo que es más importante, descubrirás cuáles son las 4 mejores opciones para sustituirlos de forma inteligente y saludable. Si quieres mejorar tu dieta, evitar errores comunes y comprender de una vez por todas qué frutos secos realmente merecen la pena, quédate conmigo hasta el final. Esta información puede marcar la diferencia en tu salud. Cuando hablamos de frutos secos, lo primero que nos viene a la mente es la salud. Al fin y al cabo, son alimentos naturales, ricos en grasas buenas, proteínas y minerales. Pero eso es solo una parte de la historia. No todos los frutos secos son iguales. Algunos, debido a su cultivo, procesamiento o forma de consumo, pueden convertirse en auténticos villanos disfrazados en tu día a día. Por eso, en este primer tema, vamos a profundizar en los 4 peores frutos secos que debes evitar a toda costa. Y no se trata solo de gustos o preferencias nutricionales, estamos hablando de impactos reales en su metabolismo, en el funcionamiento celular, en el sistema cardiovascular e incluso en el riesgo de enfermedades inflamatorias. El primero de la lista es el cacahuete, que aunque técnicamente es una legumbre y no un fruto seco, se consume como tal en casi todo el mundo. Se encuentra entre los snacks más populares, presente en bares, fiestas e incluso en dietas fitness. Pero lo que poca gente sabe es que el cacahuete está muy relacionado con la contaminación por aflatoxinas, toxinas producidas por hongos del género Aspergillus, que crecen fácilmente en ambientes cálidos y húmedos. Estas sustancias son hepatotóxicas y potencialmente cancerígenas, sobre todo en niveles elevados de consumo a lo largo del tiempo. Además, el cacahuete tiene un perfil inflamatorio preocupante. Rico en ácidos grasos omega 6, cuando se consume en exceso y sin equilibrio con el omega 3, puede contribuir a un estado inflamatorio crónico en el organismo, algo que está en la base de diversas enfermedades modernas, como la obesidad, la diabetes tipo 2 y las enfermedades autoinmunes. El segundo fruto seco que merece precaución es la nuez de Brasil, también conocida como castaña de Brasil. Aunque es famosa por su alto contenido en selenio, lo que la hace atractiva para muchas personas que buscan beneficios antioxidantes, el exceso de este fruto seco puede ser peligroso. Esto se debe a que el selenio, cuando se consume por encima del límite tolerable, puede volverse tóxico y causar efectos como caída del cabello, fatiga, náuseas, problemas neurológicos y alteraciones hormonales. Y como la concentración de selenio varía de una nuez a otra, es muy difícil controlar su ingesta con precisión. Muchas personas, al consumir un puñado al día pensando que están haciendo algo bueno para su salud, pueden, sin darse cuenta, superar el límite diario seguro. Para quienes consumen nueces de Brasil con regularidad, especialmente en grandes cantidades, el riesgo de toxicidad por selenio es real y a menudo se descuida. Otro fruto seco que está en el punto de mira de los expertos es la macadamia tostada con sal. Aunque la macadamia natural tiene valor nutricional y es rica en grasas monoinsaturadas saludables, el problema surge cuando se somete a procesos de tostado a altas temperaturas y se le añade sal refinada. El calor excesivo puede oxidar las grasas buenas, convirtiéndolas en proinflamatorias y favoreciendo la aparición de radicales libres en el organismo. Además, muchas versiones industrializadas están empapadas en aceites vegetales baratos, como el aceite de soja o de maíz, que son altamente inflamatorios. El exceso de sodio también es preocupante, ya que contribuye a la hipertensión y a la retención de líquidos. Lo que debería ser un alimento funcional puede convertirse rápidamente en un producto ultraprocesado o encubierto, peligroso para quienes lo consumen con frecuencia. Por último, tenemos la nuez pecana caramelizada o azucarada, muy común en postres, granolas industriales y mezclas para aperitivos preparados. Esta es una de las trampas más comunes para quienes buscan una alimentación saludable, pero se dejan llevar por la idea de que solo es una nuez con un poco de azúcar. La verdad es que estas versiones endulzadas son ricas en jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, conservantes y a menudo colorantes artificiales. El impacto de esto en el organismo va mucho más allá de las calorías vacías. Aumenta el estrés oxidativo, los picos de glucemia y la sobrecarga hepática. El hígado,
que ya trabaja intensamente para metabolizar los azúcares, sufre aún más con la acumulación de fructosa industrial, que puede conducir a la acumulación de grasa visceral y contribuir a la resistencia a la insulina. El problema aquí no es la nuez en sí, sino lo que la industria hace con ella. Su aspecto crujiente y su sabor dulce ocultan un alimento completamente desnaturalizado y alejado de su forma natural y beneficiosa. Lo más preocupante es que estas nueces están ampliamente disponibles y a menudo se promocionan como opciones saludables en los mercados y en envases atractivos. El consumidor, sin tiempo ni conocimientos técnicos, acaba siendo inducido a elegir versiones peligrosas, creyendo que está haciendo lo mejor para su cuerpo. No se trata de crear pánico ni de eliminar por completo ciertos alimentos, sino de comprender lo que realmente hay detrás de cada elección que ponemos en nuestro plato. La información es una herramienta poderosa para transformar la salud, y cuando hablamos de nueces, alimentos tan pequeños pero tan potentes, cada detalle importa. Al mirar una nuez pequeña, de aspecto inofensivo y natural, es difícil imaginar que pueda causar algún daño. Después de todo, desde pequeños nos han dicho que los alimentos que provienen de la naturaleza son, por regla general, saludables. Y de hecho, muchos frutos secos tienen perfiles nutricionales admirados por los expertos. Son fuentes de grasas buenas, proteínas vegetales, fibra, minerales como el magnesio y el selenio, y sustancias antioxidantes. Entonces, ¿por qué ciertos frutos secos, o algunas variedades de ellos, pueden ser perjudiciales para la salud? Esta es una pregunta fundamental que requiere más que respuestas sencillas. Para entender por qué hay que evitar algunos frutos secos, es necesario profundizar en cuestiones relacionadas con el cultivo, el procesamiento industrial, la composición química y los desequilibrios nutricionales que, a menudo, pasan desapercibidos. Uno de los primeros factores que hace que un fruto seco sea perjudicial es la forma en que se cultiva y se almacena. Muchas de estas semillas oleaginosas son muy sensibles al entorno en el que crecen y, sobre todo, al lugar y la forma en que se almacenan después de la cosecha. Los cacahuetes, por ejemplo, cuando se almacenan en lugares húmedos y mal ventilados, pueden desarrollar hongos microscópicos invisibles a simple vista. Estos hongos producen una sustancia altamente tóxica llamada aflatoxina, reconocida como una de las toxinas naturales más potentes conocidas por el hombre. Incluso en pequeñas cantidades, la exposición crónica a la aflatoxina se ha asociado con daños en el hígado, trastornos inmunológicos y un mayor riesgo de cáncer de hígado. Y el problema no se limita al cacahuete. Otros frutos secos, como las nueces y los pistachos, también pueden verse afectados, aunque con menos frecuencia. Sin embargo, el consumidor final rara vez tiene acceso a esta información en los envases y acaba ingiriendo alimentos contaminados sin saberlo. Otro factor crítico es la oxidación de las grasas, un proceso químico silencioso pero extremadamente perjudicial para el cuerpo humano. Los frutos secos son ricos en ácidos grasos insaturados, una característica que, en principio, es muy positiva, ya que estas grasas ayudan a reducir el colesterol LDL y a proteger el sistema cardiovascular. El problema se produce cuando estas grasas entran en contacto con el oxígeno, el calor excesivo o la luz directa, lo que da lugar a la formación de radicales libres y compuestos proinflamatorios. Esto ocurre con frecuencia durante el proceso de tostado industrial, en el que los frutos secos se exponen a altas temperaturas para mejorar su sabor y textura y aumentar su vida útil. Sin embargo, este calor intenso destruye parte de los antioxidantes naturales de los frutos secos, oxida los lípidos y altera profundamente su composición original. El resultado es un producto con un sabor agradable, pero con un potencial inflamatorio que, cuando se consume regularmente, puede contribuir a enfermedades degenerativas, envejecimiento prematuro e incluso trastornos neurológicos. Además, la adición de ingredientes artificiales transforma lo que podría ser un alimento saludable en un ultraprocesado encubierto. Muchos frutos secos que se venden listos para el consumo están cargados de sal refinada, azúcar, aromatizantes, colorantes y aceites vegetales de baja calidad. Tomemos como ejemplo la nuez pecana caramelizada. Puede contener jarabe de maíz con alto contenido en fructosa, un tipo de azúcar muy relacionado con la resistencia a la insulina, la grasa en el hígado y la inflamación sistémica. Cuando ingerimos estas versiones condimentadas de los frutos secos, el cuerpo no solo absorbe nutrientes naturales, sino también una serie de compuestos que sabotean el metabolismo. Lo mismo ocurre con las versiones excesivamente saladas, que elevan la presión arterial, retienen líquidos y afectan negativamente a la salud renal y cardiovascular. Lo que debería ser un alimento funcional se convierte en un vector de desequilibrio metabólico. Otro aspecto esencial que explica por qué algunos frutos secos son malos es el desequilibrio entre omega 6 y omega 3.
Dos tipos de ácidos grasos esenciales. Aunque ambos son importantes para el buen funcionamiento del organismo, el consumo excesivo de omega 6, sin la contrapartida adecuada del omega 3, crea un entorno propicio para la inflamación crónica. En el pasado, nuestros antepasados consumían omega 6 y omega 3 en proporciones cercanas a 1.1. Hoy en día, debido a la dieta moderna y al alto consumo de alimentos procesados, incluidos los frutos secos procesados, esta proporción alcanza 20.1 en algunas poblaciones. Los frutos secos como el cacahuete y la nuez pecana tienen altas concentraciones de omega 6 y si se consumen en exceso, sin el equilibrio adecuado con fuentes de omega 3 como la chía, la linaza o los frutos secos comunes, pueden desencadenar inflamaciones silenciosas que se manifiestan con el tiempo en forma de dolores articulares, fatiga crónica, trastornos autoinmunes e incluso alteraciones del estado de ánimo. La cuestión de las alergias alimentarias tampoco puede ignorarse cuando se habla de frutos secos potencialmente perjudiciales. El cacahuete, por ejemplo, es uno de los principales causantes de reacciones alérgicas graves en el mundo. Incluso cantidades mínimas pueden desencadenar cuadros de anafilaxia en personas sensibles, una reacción potencialmente mortal. Y aunque esto afecta a una minoría de la población, los casos están aumentando, especialmente en niños. El consumo inadvertido de alimentos que contienen trazas de frutos secos o que se procesan en fábricas que manipulan estos ingredientes requiere una atención especial, sobre todo para quienes padecen alergias graves o cuidan de alguien en esta situación. Por último, es importante tener en cuenta la falsa sensación de seguridad que generan muchos de estos frutos secos. La industria del marketing alimentario sabe muy bien cómo explotar la idea de saludable y natural como sinónimos. Palabras como fitness, light, sin azúcar o rico en fibra aparecen en los envases como estrategias de persuasión, pero no revelan el verdadero impacto metabólico de un alimento. Cuando un fruto seco se vende en una versión crujiente, azucarada, cubierta de chocolate o tostada con sal marina, transmite una imagen de indulgencia disfrazada de salud. Esto crea un ciclo de consumo frecuente y despreocupado, especialmente por parte de personas que creen estar tomando decisiones conscientes. Pero la realidad es que muchos de estos productos están lejos de parecerse al alimento en su forma natural y, lo que es peor, están contribuyendo silenciosamente a desequilibrios metabólicos significativos. Al comprender todos estos factores, desde la forma de cultivo y almacenamiento hasta los procesos industriales y los desequilibrios bioquímicos que provocan ciertos frutos secos, queda claro que el problema no está necesariamente en el alimento en sí, sino en cómo se manipula, procesa y consume. La buena noticia es que, con conocimiento y atención a los detalles, es posible evitar estas trampas y tomar decisiones mucho más acordes con una salud vibrante y sostenible. Sin embargo, para ello, es fundamental saber qué alternativas merecen realmente la pena, porque mientras que algunos frutos secos son verdaderas amenazas encubiertas, otros son potencias nutricionales subestimadas, y de estos últimos es de los que vamos a hablar a continuación. Si, por un lado, algunos frutos secos deben evitarse por sus efectos secundarios ocultos, por otro, hay otros que destacan como auténticos alimentos medicinales, pequeñas potencias nutricionales que, cuando se consumen correctamente, pueden transformar tu salud de dentro a fuera. Los mejores frutos secos no solo aportan grasas buenas, sino que también contienen una combinación compleja y muy beneficiosa de minerales, antioxidantes, fibra y compuestos antiinflamatorios. Estos frutos secos son capaces de proteger el corazón, mejorar la función cerebral, equilibrar los niveles hormonales e incluso favorecer el metabolismo celular. Sin embargo, para aprovechar al máximo estos beneficios, es esencial saber cuáles son estos frutos secos y por qué destacan tanto entre tantas opciones disponibles en los estantes. El primero de nuestra lista es el nuecilla común, también conocido como nuecilla inglesa o nuecilla mariposa. Rica en ácidos grasos omega 3 del tipo ALA, ácido alfa-linolénico. Esta nuez es una de las pocas fuentes vegetales capaces de ofrecer este tipo de grasa antiinflamatoria en cantidades significativas. El omega 3 es fundamental para la salud cardiovascular, ya que ayuda a reducir los triglicéridos, regular la presión arterial y disminuir la formación de placas de grasa en las arterias. Además, el ALA presente en la nuez actúa sobre la función cognitiva, siendo un aliado importante en la prevención de enfermedades neurodegenerativas
como el Alzheimer y el Parkinson. La nuez también es rica en compuestos antioxidantes, como los polifenoles, que combaten los radicales libres y reducen el estrés oxidativo, uno de los principales factores del envejecimiento prematuro. Su forma, que recuerda la estructura del cerebro humano, es casi simbólica. De hecho, es uno de los frutos secos más beneficiosos para la salud mental y cerebral. A continuación, tenemos la almendra cruda, uno de los frutos secos más estudiados y valorados en el mundo de la nutrición funcional. Las almendras son una excelente fuente de vitamina E, un antioxidante liposoluble que protege las células contra el daño, especialmente en tejidos como la piel y los ojos. Esta vitamina también actúa como protector cardiovascular, impidiendo la oxidación del colesterol LDL, uno de los primeros pasos en la formación de placas ateroscleróticas. Además, las almendras contienen una combinación equilibrada de fibra, proteínas vegetales y grasas monoinsaturadas, lo que las convierte en un alimento con un índice glucémico bajo. Es decir, ayudan a controlar los niveles de azúcar en sangre, promueven la saciedad y pueden ser grandes aliadas en dietas para perder peso o controlar la diabetes tipo 2. Otra diferencia es el magnesio, un mineral presente en buenas cantidades en las almendras, esencial para más de 300 reacciones bioquímicas en el cuerpo humano, incluyendo la relajación muscular, el funcionamiento de los nervios y la producción de energía. La tercera estrella entre los frutos secos saludables es la avellana, una opción a menudo olvidada, pero que ofrece un perfil nutricional sorprendentemente completo. Las avellanas son muy ricas en grasas monoinsaturadas, similares a las presentes en el aceite de oliva, conocidas por sus efectos protectores sobre el sistema cardiovascular. También aportan buenas dosis de manganeso, cobre y vitamina B6, nutrientes fundamentales para la salud cerebral, el equilibrio hormonal y la formación de neurotransmisores como la serotonina y la dopamina. Otro aspecto destacado de las avellanas es la presencia de fitonutrientes, como la quercetina y el ácido ferúlico, que tienen propiedades antiinflamatorias y anticancerígenas. Cuando se consumen de forma natural, sin azúcar ni sal añadidos, las avellanas son ideales para picar entre horas, ya que proporcionan energía de liberación lenta y reducen el deseo de consumir alimentos ultraprocesados. También son muy versátiles en recetas dulces o saladas y aportan sabor y textura crujiente sin comprometer la salud. Por último, no podríamos dejar de mencionar el anacardo natural, un verdadero tesoro de la biodiversidad brasileña, que va mucho más allá del sabor. Este fruto seco es una de las mejores fuentes alimenticias de triptófano, un aminoácido esencial que actúa como precursor de la serotonina, el neurotransmisor del bienestar. Esto significa que el consumo regular y equilibrado de anacardos puede ayudar a mejorar el estado de ánimo, combatir los síntomas leves de depresión e incluso ayudar a mejorar la calidad del sueño. Además, este fruto seco aporta zinc y cobre en cantidades significativas, minerales esenciales para el funcionamiento del sistema inmunitario y la formación de colágeno. Otro punto importante es que las nueces de anacardo tienen menos grasa total que otros frutos secos, por lo que son una buena opción para quienes buscan controlar las calorías sin renunciar a la saciedad. Pero hay que tener cuidado. Para aprovechar todos estos beneficios, es fundamental consumirlas crudas o ligeramente tostadas, sin añadir sal, aceites ni azúcares, algo que, lamentablemente, es habitual en muchas versiones industrializadas. Lo que estas 4 nueces tienen en común no es solo el valor nutricional aislado de cada una, sino la sinergia entre sus componentes. En otras palabras, no solo nutren, sino que también modulan procesos bioquímicos esenciales, fortalecen el sistema inmunológico, ayudan a mantener el equilibrio hormonal y promueven una inflamación controlada en el organismo. Esto es especialmente importante en un mundo en el que la inflamación silenciosa, provocada por los alimentos ultraprocesados, el estrés, el sedentarismo y la contaminación, es la base de la mayoría de las enfermedades crónicas modernas. Incorporar estos frutos secos a la dieta es un acto sencillo, pero profundamente estratégico. Funcionan casi como una forma de nutrición inteligente, en la que cada puñado no solo sacia, sino que también informa positivamente al cuerpo sobre cómo funcionar mejor. Sin embargo, como en cualquier elección alimentaria, la forma en que se incorporan estos frutos secos a la dieta diaria marca la diferencia. Las porciones adecuadas, los métodos de preparación correctos, la combinación con otros alimentos y el respeto a la bioquímica individual de cada persona son factores que potencian
o sabotean los resultados esperados. Algunas personas pueden beneficiarse más de determinados frutos secos que de otros, dependiendo de su metabolismo, su estado de salud actual, su nivel de actividad física o incluso su respuesta hormonal. Por eso, en el siguiente tema, compararemos las nueces buenas y las malas, para que puedas ver con mayor claridad las diferencias nutricionales, los impactos en el organismo y comprender cómo tomar decisiones verdaderamente conscientes, basadas en datos concretos y no solo en promesas de marketing. Tomar decisiones alimentarias conscientes no siempre es una tarea sencilla. En un mundo en el que la industria alimentaria transforma casi todo en productos y en el que los envases de colores prometen salud y energía en cada bocado, es fácil perderse. Cuando hablamos de frutos secos, alimentos que, a primera vista, parecen inofensivos e incluso funcionales, el reto es aún mayor. Después de todo, ¿cómo diferenciar las versiones verdaderamente nutritivas de las que solo imitan una apariencia saludable? Para entenderlo en profundidad, es esencial observar, lado a lado, los impactos bioquímicos, los valores nutricionales, la forma de procesamiento y el efecto sistémico de los llamados frutos secos buenos y frutos secos malos. Esta comparación revela matices que marcan la diferencia entre un alimento que promueve la salud y otro que la mina silenciosamente. Empecemos por la diferencia en la composición de las grasas. Los frutos secos buenos, como las nueces comunes, las almendras crudas, las avellanas naturales y los anacardos sin aditivos, presentan un equilibrio beneficioso entre grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas grasas no solo reducen el colesterol LDL, el llamado colesterol malo, sino que también aumentan el HDL, ayudan a la integridad de las membranas celulares y tienen un efecto antiinflamatorio. Por el contrario, los frutos secos malos, como los cacahuetes tostados con sal, los frutos secos caramelizados o recubiertos de chocolate y las versiones industrializadas de la macadamia, suelen estar asociados a grasas oxidadas o añadidas a aceites vegetales refinados, como el de soja, maíz o canola. Estos aceites son ricos en omega 6 en exceso y cuando se someten al calor o se almacenan de forma inadecuada, se convierten en fuentes de radicales libres, lo que favorece el estrés oxidativo y la inflamación celular persistente. Otro punto crítico es la densidad nutricional real. Los frutos secos saludables ofrecen mucho más que calorías. Son ricos en minerales como el magnesio, el selenio, el zinc y el hierro, fundamentales para las funciones enzimáticas, el equilibrio hormonal, la inmunidad y la producción de energía. Además, aportan antioxidantes naturales como la vitamina E en las almendras, los polifenoles en las nueces comunes y los fitonutrientes en las avellanas. Por su parte, los frutos secos de mala calidad, al pasar por procesos de tostado agresivo, adición de azúcar y sal o tratamiento químico, pierden gran parte de estos micronutrientes. En muchos casos, el alimento que llega a la estantería ya no contiene los compuestos bioactivos que caracterizaban a su versión natural. Esto convierte un alimento funcional en un producto calórico y de baja calidad, una caloría vacía que engaña al cuerpo y sobrecarga los sistemas metabólicos sin aportar una nutrición real. La glucemia y la respuesta hormonal al consumo de estos diferentes frutos secos también varían radicalmente. Los frutos secos buenos, cuando se consumen crudos, ayudan a modular la liberación de insulina, retrasan el vaciamiento gástrico y evitan los picos de azúcar en sangre. Esto es especialmente importante para las personas con resistencia a la insulina, prediabetes o diabetes tipo 2. Además, la presencia de fibra en estos frutos secos favorece el equilibrio de la microbiota intestinal que tiene un impacto directo en el metabolismo y la regulación de hormonas como la grelina y la leptina, responsables de la saciedad y el apetito. Por el contrario, los frutos secos ultraprocesados, recubiertos de azúcar, sal o conservantes, tienen el efecto contrario. Provocan picos de glucosa, favorecen el almacenamiento de grasa visceral, aumentan la inflamación en el tracto intestinal y generan un círculo vicioso de compulsión alimentaria, especialmente en personas ya vulnerables a los desequilibrios hormonales. Además, es fundamental analizar el impacto inflamatorio sistémico de estas diferentes categorías. Los alimentos que estimulan la inflamación crónica, como los frutos secos procesados y cargados de aceites refinados, crean un entorno propicio para la aparición de enfermedades silenciosas y progresivas, enfermedades cardiovasculares, trastornos autoinmunes, fatiga crónica, disfunciones cognitivas e incluso desequilibrios del estado de ánimo. Por el contrario, los frutos secos naturales son moduladores del sistema inmunitario, ya que ayudan a controlar las respuestas inflamatorias
inflamatorias excesivas. Los compuestos antioxidantes presentes en los frutos secos de buena calidad neutralizan los radicales libres, protegen el ADN celular y retrasan el envejecimiento prematuro. Este efecto protector no es solo una promesa teórica, sino que se ha observado de forma consistente en estudios clínicos con poblaciones que consumen regularmente pequeñas cantidades de frutos secos sin procesar, como en los patrones alimentarios de la dieta mediterránea, por ejemplo. Otro punto de distinción fundamental es el efecto sensorial y psicológico que estos frutos secos generan en el consumidor. Los frutos secos de buena calidad, cuando se consumen de forma consciente, contribuyen al desarrollo de un paladar más refinado y sensible, menos dependiente de estímulos extremos. Enseñan al cuerpo a valorar el sabor natural de los alimentos y a responder mejor a las señales internas de hambre y saciedad. Por su parte, los frutos secos ultraprocesados estimulan los receptores de dopamina de forma intensa y artificial, creando un patrón de comportamiento alimentario similar a la adicción. Esto es especialmente peligroso en un contexto en el que la comida ha dejado de ser solo nutrición para convertirse en una válvula de escape emocional. La forma en que se presenta el alimento, la textura, el sabor excesivamente dulce o salado, todo ello influye en los patrones neuronales y refuerza comportamientos compulsivos y automáticos que minan la salud a largo plazo. Por último, está el factor medioambiental y ético, que no puede ignorarse cuando pensamos en elecciones conscientes. Los frutos secos naturales, especialmente cuando se adquieren a pequeños productores o en sistemas agroecológicos, tienen una huella ecológica mucho menor. Se envasan menos, se manipulan menos, se transportan menos y se almacenan menos. Por el contrario, los frutos secos ultraprocesados pasan por una larga cadena de industrialización, consumen más energía, generan más residuos plásticos y están vinculados a cadenas productivas menos transparentes. Al elegir nueces naturales y mínimamente procesadas, el consumidor no solo se está haciendo un bien a sí mismo, sino que también está contribuyendo a un modelo de producción alimentaria más ético, sostenible y consciente. Esta comparación, cuando se hace con claridad y profundidad, revela una verdad que a menudo se pasa por alto. La calidad de los alimentos es tan importante como su origen. Un mismo fruto seco puede ser un superalimento o un producto inflamatorio, dependiendo de cómo se cultive, se procese, se almacene y, por supuesto, se consuma. El poder está en los detalles y en nuestra capacidad para tomar decisiones más informadas, menos impulsivas y más conectadas con lo que realmente nos nutre. Y ahora que podemos ver con mayor precisión lo que diferencia un buen fruto seco de uno malo, el siguiente paso es entender cómo incorporar estas elecciones a nuestra vida cotidiana. Porque, en la práctica, saber qué es mejor no es suficiente. Hay que saber cómo aplicarlo en el día a día de forma sencilla, equilibrada y sostenible. Saber qué nueces son buenas para la salud es el primer paso. Entender por qué funcionan, el segundo. Pero es a la hora de incluir estos alimentos en la vida cotidiana cuando muchas personas tropiezan. La realidad es que el conocimiento, por sí solo, no transforma los hábitos. Es necesario convertirlo en práctica y para ello es esencial comprender cómo incorporar las nueces saludables en la rutina de forma inteligente, equilibrada y placentera. No se trata de llenar botes con frutos secos y comerlos a puñados al azar, sino de construir una relación consciente con estos alimentos. Al fin y al cabo, incluso los mejores ingredientes pueden perder su valor si se consumen de forma incorrecta, sin contexto o en exceso. El primer punto fundamental para incluir frutos secos saludables en la dieta diaria es entender la ración ideal. Al ser calóricos y muy nutritivos, los frutos secos deben consumirse en pequeñas cantidades, prestando atención a la saciedad y al equilibrio del resto de la dieta. La ración diaria recomendada es de entre 20 y 30 gramos, lo que equivale a un puñado pequeño, o entre 5 y 8 unidades, dependiendo del tipo. Esta medida proporciona grasas buenas, fibra, proteínas y micronutrientes suficientes para generar beneficios, sin sobrecargar el sistema digestivo ni provocar una acumulación calórica. Comer nueces directamente del paquete, mientras se trabaja o se ve la televisión, por ejemplo, es un hábito que anula la calidad nutricional del alimento, convirtiéndolo en un vector más de alimentación automática e inconsciente. Una forma estratégica de incluir las nueces en la dieta es utilizarlas como parte de comidas más completas y no solo como aperitivos aislados. Por ejemplo, añadir nueces picadas al desayuno, mezcladas con yogur natural, fruta fresca
y semillas. Puede aumentar la saciedad de la comida, estabilizar los niveles de glucosa y proporcionar energía durante horas. Lo mismo ocurre con la inclusión de frutos secos en las ensaladas. Además de aportar crujiente y sabor, ayudan a absorber las vitaminas liposolubles presentes en las verduras, como las vitaminas A, D, E y K. En platos calientes, frutos secos como los anacardos y las nueces comunes se pueden utilizar en risotos, salteados e incluso salsas, aportando textura y profundidad al plato. El secreto está en usar la creatividad para transformar estos pequeños alimentos en componentes activos de una comida completa. Otro punto importante es la calidad de los frutos secos que consumes. Siempre que sea posible, opta por versiones crudas o ligeramente tostadas en casa, sin sal, azúcar ni conservantes añadidos. Los frutos secos almacenados durante largos periodos de tiempo en ambientes cálidos y húmedos pueden oxidarse o desarrollar micotoxinas, como la aflatoxina en el caso del cacahuete. Por lo tanto, compre pequeñas cantidades, guárdelas en recipientes herméticos, en lugares frescos y preferiblemente en el frigorífico, especialmente en climas cálidos. Al tostarlas en casa, utilice temperaturas más bajas, entre 120 y 150 C, durante poco tiempo y evite el uso de aceites. De este modo, conservará los compuestos bioactivos y reducirá el riesgo de oxidación de los lípidos. Una buena práctica es alternar los tipos de frutos secos que se consumen a lo largo de la semana, garantizando una diversidad de nutrientes y evitando la sobrecarga de ciertos minerales, como el selenio de la nuez de Brasil. Para quienes buscan controlar el apetito emocional o reducir la compulsión por los dulces, los frutos secos pueden ser grandes aliados, pero es necesario tener una estrategia. Consumidos junto con frutas secas, como dátiles o albaricoques, crean una combinación de azúcar natural con grasa y fibra, que calma el sistema nervioso y reduce los picos de insulina. Esto ayuda a disminuir el deseo de consumir dulces industriales. Otro consejo es preparar pequeñas porciones para llevar en el bolso, la mochila, o dejar en el cajón del trabajo. Esto evita decisiones impulsivas a la hora de comer y ofrece una opción práctica y nutritiva para mantener la energía estable durante el día. La clave está en la preparación anticipada. Quienes organizan sus tentempiés con antelación tienden a tomar mejores decisiones a lo largo del día. Los frutos secos también se pueden incorporar a recetas caseras que sustituyen a los alimentos ultraprocesados. Un ejemplo clásico es el uso de almendras para preparar leche vegetal casera, sin conservantes ni estabilizantes. Basta con batir una taza de almendras remojadas con 3 o 4 tazas de agua, colar y conservar hasta 3 días. Con esta leche se pueden preparar batidos, cafés con leche vegetal, papillas e incluso postres ligeros. Otra receta muy potente es la pasta de anacardos o almendras, que puede sustituir a las cremas y coberturas industriales. Además de sabrosas, estas pastas son ricas en grasas saludables y combinan muy bien con tostadas, fruta, tortitas o incluso como base para salsas saladas. La preparación de estos alimentos en casa no solo garantiza el control de los ingredientes, sino que también reconecta a la persona con el proceso de cocinar, algo cada vez más raro y necesario. Es importante recordar que la individualización es un factor esencial en este proceso. Cada cuerpo reacciona de manera diferente a los frutos secos y se deben tener en cuenta factores como la digestibilidad, las intolerancias, los objetivos nutricionales y el estado de salud. Algunas personas, por ejemplo, pueden sentir molestias digestivas con ciertos tipos de frutos secos, especialmente si se consumen en exceso o muy crudos. En estos casos, el remojo, es decir, el proceso de dejar los frutos secos en remojo durante unas horas, puede ayudar a neutralizar antinutrientes como el ácido fítico y hacer que los nutrientes sean más biodisponibles. Para quienes siguen dietas específicas, como las bajas en carbohidratos, cetogénicas o veganas, los frutos secos ofrecen diferentes ventajas. Mientras que unas priorizan el contenido en grasas y la saciedad, otras valoran el perfil proteico y los minerales esenciales. Lo más importante es observar cómo responde el cuerpo y ajustar el consumo de forma personalizada. A medida que se desarrolla esta conciencia práctica, los frutos secos dejan de ser un producto esporádico o un complemento saludable y pasan a ocupar un papel estratégico dentro de un estilo de vida alimentario más coherente, funcional
y conectado con el bienestar. Cuando se utilizan correctamente, representan una de las formas más accesibles, versátiles y potentes de añadir calidad nutricional a cada comida. Sin embargo, más que un ingrediente, se convierten en símbolo de un cambio mayor, el cambio de mentalidad. Cambiar los alimentos vacíos por alimentos densos, elegir lo natural en lugar de lo artificial, escuchar al cuerpo en lugar de seguir solo los caprichos del momento. Todo ello se revela en pequeñas decisiones, como un puñado de nueces bien seleccionadas. Y eso es precisamente de lo que tenemos que hablar a continuación, de cómo este tipo de elección, repetida con frecuencia, comienza a moldear un estilo de vida. Porque una buena alimentación no solo se basa en ingredientes saludables, sino en la constante aplicación de ese conocimiento día tras día, incluso ante las prisas, las tentaciones o la falta de tiempo. Es hora de entender cómo convertir esta teoría en rutina, y el siguiente paso es descubrir estrategias prácticas para mantener este hábito vivo a lo largo del tiempo.